Bueno, bienvenidos a Bando Club. En el día de hoy tenemos a Francisco Martínez, el gran placer de escucharlo. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Jaime, muchas gracias por la invitación a este lindo espacio que tienen acá. Bueno, qué hermoso escuchar lo que acabas de tocar. Cuéntanos un poco qué hiciste, ¿es composición tuya, es arreglo tuyo? No es composición mía, y tampoco diría que es un arreglo mío. Es una música, una tonada chilena, de la zona central de Chile, que yo entiendo que fue recopilada por Violeta Parra y está grabada en un disco de tonadas de Violeta Parra, y yo la saqué de ahí. O sea, agarré esa música y la empecé a tocar en la guitarra primero, y durante el año pasado, antepasado incluso un poco también, lo quise llevar al bandoneón, y estoy en eso, digamos. Como, todavía ahí como en ese proceso como de tocar esa música con el bandoneón. Entonces el autor o la autora seguramente, no sé si es conocido o no, porque generalmente estas músicas son son recopilaciones que hacen las personas que se dedican a recopilar, y muchas veces no se conoce, o antiguamente no se conocía a las personas que transmitían esa música. Actualmente sí, hay como toda una manera que tienen ellos de anotar, para saber de quién recopiló como una determinada música la persona que la está tocando, que la está grabando. Justamente de yo no sé si tiene un autor conocido o no. Claro, pasa con muchas músicas, ¿no? Que son músicas populares, claro, que existen, ¿no? Sí, y hoy sigue pasando entonces eso en Chile, de, no sé, ir a algún lugar y saber que está pasando esa música popularmente y hay alguien que lo agarra y nada, y quizá lo saca más a otro contexto musical. Mira, no lo sé en este momento. Yo sé que hay, conozco así muy desde fuera, porque como estoy acá en Buenos Aires, me es difícil como vincularme tan estrechamente a lo que está pasando en Chile. Pero sí sé que hay mucha gente que está haciendo un trabajo muy, muy valorable y muy necesario de poner en valor como toda esta cultura tradicional, ¿no? Está Patricia Chavarría, y
Bueno, si te empiezo a nombrar gente me voy a quedar corto y te voy a dejar gente fuera, ¿no? Claro. Pero hay mucha gente que está haciendo una labor como de sistematización de ese conocimiento para poder transmitirlo. Y creo que hay gente también que está como o sea, tomando esos lenguajes y haciéndolos, haciéndolos presentes, digamos, con todo lo que conlleva. Porque a mí me pasa que yo no nací en el campo, no vivo en el campo, entonces no tengo esa vivencia, entonces yo hago lo que puedo con esta música, con lo que yo tengo, digamos. Entonces, nada, bueno, eso, como que está presente o sea, hay una búsqueda por poner en valor esa música, y también yo siento que hay también un interés al menos, o así como una fuerza en actualizarla no como cambiarla, sino como en tocarla hoy día con quienes, como con lo que somos hoy día. La gente que no sé, que nació en la ciudad, ¿viste? Como es otro acercamiento. Claro, ¿y cómo fue el proceso para pasar toda esa música al bandoneón? Que además del bandoneón, como en Chile se escucha mucho el bandoneón, es un instrumento que suele tocarse, o sea, como para estas músicas, ¿cómo lo ves vos? No, el bandoneón no es un instrumento tradicional de estas músicas. Uh-huh. Y si bien ahora en Chile, o sea, hay una tradición de tango que viene un poco como de las giras, de las orquestas de tango a Chile, se arraigó mucho eso en un momento, entonces hay un nicho que conoce mucho el tango sobre todo, y también el bandoneón, pero no es común que el bandoneón aparezca en música tradicional chilena. Yo he escuchado solamente a un colega de Chile, Rodolfo Jorquera, que lo recomiendo muchísimo. Escuché unas versiones de él de música de Víctor Jara, que están muy hermosas. Y eso es todo lo que he escuchado. Por ahí hay más, ¿no? Pero bueno, Simón Yáñez también sé que está ahí como trabajando un poco con eso, explorando. Me parece que estamos todos como medio ahí como, bueno, tocamos este instrumento porque... Y es loco, porque uno cuando lo estudia mucho tango, estudia mucho... O sea, yo estudio mucho Bach, por ejemplo, y es como todo un laborito de, como dice, acercando eso. Yo particularmente lo que hice fue tomarlo desde la guitarra. O sea, toqué mucho el tema en la guitarra y lo canté. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta la melodía, la armonía y digamos, la articulación rítmica que propone esa música, es siempre como una experiencia de bucear ahí. Y por eso mismo digo que no tengo un arreglo, porque la verdad es que no tengo un arreglo. Siempre estoy ahí como buceando, tratando como de conversar con esa música y tratando de actualizarla, digamos. Actualizarla en el sentido que te decía antes, ¿no? Como tocarla hoy día con las herramientas que yo puedo, pero siendo lo más fiel posible como al espíritu. Buenísimo. Sí. Claro, hay algo, bueno, yo tampoco soy de Argentina, así que hay algo con estudiar el folclore de acá que también te acerca, ¿no? Un poco a estudiar los folclores latinoamericanos, si queremos, sí. ¿no? De alguna manera, estudiar estos tiempos, ¿no es cierto? Estos ritmos, como que de alguna forma a mí, no sé, estudiar huayno me acerca mucho a la música de mi país, que al San Juanito, por ejemplo. Claro. Cosas así, no sé, la samba o la chacarera también se parecen un poquito a ritmos balseados de Ecuador. Claro. Y de alguna forma como que uno va encontrando esos leites chiquitos, ¿no es cierto? Sí. No sé cómo lo ves vos, eso. Sí, a mí me gusta pensar que esto de las fronteras entre países fue algo que en un momento se definió, y a partir de ahí empezaron a surgir diferencias, pero que hay un trasfondo que es común. Y que, claro, de alguna manera cuando uno se acerca a estudiar una chacarera, te estás acercando a algo que te lleva más cerca de, no sé, de estudiar una cueca chilena. O sea, como que te acerca un poco. Y también, al revés también, o sea, lo que quiero decir es que las músicas de raíz
en algún punto se empiezan a vincular. Con todo esto que tú decís como de la métrica, y después, claro, está la sensación, que por ahí el paisaje es distinto, ¿no? O sea, el paisaje de una chacarera es distinto que el paisaje de una tonada, claro, totalmente. como de la zona central de Chile. Son dos paisajes distintos que de alguna manera aparecen en la música, yo siento. Qué lindo. Y para mí ese es como el laburo. Es difícil de poner en conceptos técnicos, para mí en este momento. Es más una búsqueda conceptual de sensaciones y como hasta, yo te diría, espiritual en algún punto. Qué lindo. Sí. Bueno, muchas gracias, Panchito, por haber venido. Gracias a ustedes. Muy contentos de estar escuchando tu música, escuchar tu interpretación, siempre es un placer. Y bueno, recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Tenemos también Twitter y pueden hacer su colaboración para que este proyecto siga creciendo, podamos tener cada vez mejores equipos, que podamos hacerlo cada vez mejor. Pueden ayudarnos en Patreon, si están en Argentina pueden ayudarnos en el cafecito, tenemos abajo todos los links, y les dejamos también los links de Francisco, así lo escuchan, que es un músico maravilloso. Hasta la próxima, muchas gracias.